Cuando Valeria me llamó para decirme que había conocido al amor de su vida y que en pocos meses se casarían, sentí una alegría sincera por ella. Diego, el hombre en cuestión, parecía perfecto, alto, carismático, con una mirada profunda y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Lo conocí durante la cena de compromiso, cuando me lo presentó oficialmente. Desde el primer instante hubo algo en él que me inquietó, aunque no supe explicarlo. Suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando de esta y de muchas otras historias. El día de la boda fue mágico para ellos, pero extrañamente incómodo para mí. No podía evitar sentirme observada, como si Diego desviara la mirada hacia mí más de lo que era apropiado. Pensé que era mi imaginación, y traté de ignorarlo, pero esa sensación persistió. Él era el esposo de mi mejor amiga, y yo no tenía derecho siquiera a pensar en él de esa manera. Todo comenzó a complicarse cuando Valeria me pidió ayuda para organizar los últimos detalles de su luna de miel. Diego siempre encontraba la manera de estar cerca de mí, con comentarios ingeniosos y miradas que parecían atravesarme. Una noche, mientras revisábamos juntos algunos papeles, su mano rozó la mía y sentí un escalofrío que me dejó sin palabras. Intenté evitarlo después de aquello, pero cada encuentro era una prueba para mi autocontrol. Sus insinuaciones se hicieron más evidentes, y finalmente, una noche después de una cena con amigos, me siguió hasta mi auto. Su cercanía era abrumadora, y lo que comenzó como una discusión para aclarar las cosas terminó en un beso que rompió todas las barreras que intentaba mantener. Lo que siguió fue un torbellino de emociones. Nos encontrábamos en secreto, justificando lo injustificable. Había algo en él que me atraía irremediablemente, una mezcla de peligro y pasión que no podía resistir. Pero no todo era perfecto. Pronto empecé a notar detalles que no encajaban, pequeñas inconsistencias en las historias que Diego contaba sobre su vida. La desconfianza se apoderó de mí, y comencé a investigar por mi cuenta. Lo que descubrí me dejó helada. Diego no era quien decía ser. Su verdadero nombre no era Diego, y había dejado un rastro de engaños en varias ciudades. Según los registros, se había casado con mujeres adineradas, ganándose su confianza solo para desaparecer con parte de su fortuna. Enfrentarlo fue inevitable. Lo encaré en el departamento donde solíamos vernos, con las pruebas en mis manos. No se mostró sorprendido ni intentó negarlo. En lugar de eso, admitió todo con una tranquilidad escalofriante. Me confesó que al principio se había acercado a Valeria por interés, pero que conmigo había sido diferente. La culpa me consumía. No podía callar lo que sabía. Así que le conté todo a Valeria. Su reacción fue desgarradora. Entre lágrimas y rabia, me acusó de haberle destrozado la vida, y no podía culparla. Diego desapareció poco después, dejando a ambas lidiando con las consecuencias de su manipulación. Valeria y yo nunca pudimos reparar nuestra amistad. La traición fue demasiado grande para superarla. Por mi parte, quedé marcada por la experiencia. Aprendí a no confiar tan fácilmente y a no dejarme llevar por las apariencias, pero también a vivir con el peso de mis errores. Aunque el caos pareció calmarse, hay noches en las que me pregunto si Diego realmente sintió algo por mí, o si simplemente fui otra víctima más de su juego. A veces sueño con él, imaginando qué hubiera pasado si todo hubiera sido diferente. Pero, en el fondo, sé que algunas cicatrices tardan demasiado en sanar, y otras simplemente nunca desaparecen. Tras ese giro inesperado, la relación con Valeria se volvió insostenible. No fue un golpe inmediato, pero poco a poco, a medida que ella y yo tratábamos de encontrar un camino hacia la reconciliación, las cosas se volvían más tensas. Me aislé, evité las reuniones familiares y me sumergí en mi trabajo, esperando que el tiempo al menos suavizara el dolor que tanto Valeria como yo sentíamos. Las semanas pasaban, y con ellas, mi incertidumbre crecía. Diego había desaparecido, y aunque había hecho todo lo posible por seguir adelante, mi mente no podía dejar de pensar en él. ¿Cómo había llegado a tener tal poder sobre mí? Al principio, traté de convencerme de que el amor que había sentido por él no era real, que había sido una mezcla de atracción y curiosidad. Pero algo en mis entrañas me decía que no era solo eso. Diego había despertado algo en mí, algo oscuro y peligroso que no podía ignorar. Y entonces, casi como si el destino quisiera jugar con mis emociones, él volvió. No me lo esperaba. No había señales. Lo vi en un café al otro lado de la ciudad, aparentemente con una vida nueva, pero con los mismos ojos de siempre. Los mismos ojos que me miraban con esa mezcla de ternura y desafío. Mi corazón se detuvo por un segundo, y mis piernas temblaron. Todo lo que había intentado dejar atrás en mi vida volvió de golpe. No había manera de ignorarlo. Dale like y continuamos. Me acerqué a su mesa sin saber qué iba a decir. Mi boca se secó, y por un instante me quedé allí, observándolo como si el tiempo no hubiera pasado. Diego, al verme, sonrió con una calidez que me hizo cuestionar todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. Sabía que nos veríamos de nuevo, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Quise golpearlo, gritarle por todo lo que me había hecho pasar, por lo que había hecho a Valeria,
por lo que me había hecho a mí misma, pero algo en su mirada me detuvo. Había una sinceridad que no esperaba, algo que me hizo pensar que, tal vez, él había cambiado. Tal vez todo lo que había sucedido entre nosotros no había sido solo un juego para él. No puedes simplemente aparecer después de todo lo que pasó, dije, mi voz quebrándose. Mi corazón latía con fuerza, y las palabras parecían fluir sin poder detenerlas. No puedes aparecer después de destruirme, de destruir nuestra amistad. Él la miró fijamente, como si estuviera valorando mis palabras, pero luego se acercó un poco más y susurró, lo sé, pero no podía irme sin explicarte la verdad. La verdad de todo esto. Lo que sucedió entre nosotros no fue solo un accidente, no fue solo un error, fue algo que necesitaba vivir, aunque eso significara perderlo todo. Las palabras de Diego flotaron en el aire, pesando como una nube gris. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo una excusa más para justificar lo que había hecho? Mis pensamientos estaban en caos, y lo único que podía hacer era mirarlo a los ojos y tratar de encontrar una respuesta. ¿Por qué Valeria no sabía nada? Le pregunté, mi voz temblando. Diego se quedó en silencio por un momento. Luego habló, esta vez con una mezcla de arrepentimiento y culpa que jamás imaginé que podría surgir de él, porque no supe cómo decírselo. Estaba tan atrapado en mis propios sentimientos, en lo que había surgido entre nosotros, que nunca me di cuenta de lo que estaba arriesgando. Nunca me di cuenta de lo que estaba perdiendo, hasta que ya era demasiado tarde. Me costaba creerlo. Toda esa explicación parecía una salida fácil para él, pero algo en sus ojos me decía que, de alguna manera, estaba siendo honesto. ¿Debería creerle? ¿O simplemente estaba repitiendo las mismas mentiras que me había contado antes? Lo que siguió fue un juego de palabras. Una conversación que dejó entrever el vacío que ambos sentíamos, pero también el deseo, esa chispa que todavía existía entre nosotros, algo que no se podía ignorar. Cuando nos despedimos esa noche, no fue como si todo hubiera quedado claro, pero algo cambió en mí. Ya no podía continuar con mi vida sin hacerle frente a lo que había sucedido. Y aunque sabía que tenía que cortar con todo esto, la verdad era que no estaba lista para dejarlo ir completamente. Pasaron semanas, y las cosas entre Valeria y yo no mejoraron. No habíamos hablado en días, y aunque intenté justificarme con ella, con el tiempo me di cuenta de que las palabras no bastaban. Ya no podía pedir perdón. Ya no podía explicarle lo que había sucedido entre Diego y yo. La confianza había desaparecido, y no había manera de recuperarla. Fue en uno de esos días solitarios cuando decidí dar el paso final. Me encontré nuevamente con Diego, solo que esta vez no era en un café ni en cualquier otro lugar público. Nos encontramos en mi departamento, y esa noche, finalmente, hicimos lo que llevábamos tanto tiempo evitando. La atracción era innegable, y aunque ambos sabíamos que estábamos cruzando límites que no deberíamos, no pudimos evitarlo. La pasión que surgió entre nosotros esa noche fue una mezcla de arrepentimiento y deseo, algo que nos quemaba por dentro, algo que no podíamos controlar. Pero al amanecer, cuando la realidad se hizo presente, las consecuencias de nuestros actos también se hicieron evidentes. Sabíamos que no podríamos seguir viviendo en esta mentira, que nuestra relación nunca sería aceptada. Diego me miró, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de lo que significaba todo esto para él. Sabía que no íbamos a estar juntos, que no podríamos continuar con esto, pero algo en él le pedía más. Al final, decidimos dar un paso atrás. Diego volvió a su vida, y yo traté de reconstruir la mía. La conversación con Valeria quedó en suspenso, porque, aunque sabía que alguna vez tendría que enfrentarla, ese día no había llegado aún. Así, como en un giro de una historia que jamás imaginé vivir, mi vida se dividió en dos partes. La parte en la que intentaba olvidarlo todo, y la parte en la que no podía dejar de pensar en lo que habíamos compartido. Ahora, lo que me queda es esa constante lucha entre el deseo de seguir adelante y la realidad de que el pasado siempre nos sigue, como una sombra persistente. Sin embargo, hoy sé que la vida no siempre va como la planeamos. A veces, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que realmente importa es cómo decidimos vivir con ellas. El futuro, como siempre, jamás lo sabremos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte, que pronto volvemos con más relatos.